desde el cierre de la semana pasada, pero sobre todo con el empuje que tuvo ayer, es que muchos terminaron de abrir los ganchos. Si bien esto empezó sobre el final de la jornada del jueves y a partir de cosas que estaban pasando en el panorama internacional, Uruguay acompañó, el dólar venía bajando acá, venía muy planchado, pero tuvo un cambio importante en la tendencia y queremos tratar de explicarles un poco más qué está pasando, y para eso tenemos en nuestro móvil al economista Horacio Bafico. Horacio, un gusto recibirte en Desayunos Informales. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Muy bien. ¿Cómo se explican estos movimientos de los últimos días? Bueno, el dólar es una variable que muy volátil, que nos impacta mucho y tenemos que analizarla con los ruidos que está pasando en el mundo en estos momentos y también con los fundamentos de largo plazo que afectan a la economía. Ajá. En este momento lo que más nos impacta es lo que está pasando en el mundo. Uruguay formamos parte del mercado global y todos los mercados financieros están todos muy interrelacionados y hay ruidos. En primer lugar, guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso ya de por sí estaba afectando los mercados internacionales. Y después tenemos problemas muy fuertes y puntuales de fundamentos, mismo en Turquía, que parece muy lejano, ¿no? ¿Por qué lo que pasa en Turquía nos afecta? Pero Turquía es un mercado que tiene una serie de características, que se parece mucho a Argentina, se parece mucho a Brasil, se parece mucho a Sudáfrica, se parece mucho a todos los países que hemos tenido crisis a lo largo de la historia de las últimas décadas, porque todos estamos muy endeudados. No es en el caso puntual hoy día de Uruguay, pero todos estos países que estoy mencionando antes están todos muy endeudados y dependen mucho del financiamiento externo. Entonces, cuando aparecen ruidos en esos países, hay gran nerviosismo. Y en este momento toda la atención está centrada en Turquía por problemas propios de la economía turca, que esos son los fundamentales. La economía turca tiene grandes problemas y en parte, para explicarle un poco a los televidentes, si se acuerdan que en Argentina todos los problemas que estamos viviendo ahora comenzaron hacia fines del año pasado, cuando las autoridades se intervinieron con la política del Banco Central para que no suba tanto las tasas de interés. Bueno, algo parecido de eso empezó a haber en Turquía, que el presidente no quiso subir las tasas de interés por esos gobiernos populistas, porque también lo que había, si suben las tasas de interés, eso hace que suba el dólar, pero si sube el dólar hay menor consumo interno. Entonces, el que haya mucho consumo atrae a muchos gobiernos, ¿verdad? Ajá. Entonces, que el gobierno haya querido intervenir en un mercado para que no suba el dólar, en un país que está muy endeudado y que depende mucho de afuera, generó mucho nerviosismo. Y eso generó una gran disparada. Ajá. Unido a los ruidos políticos de las peleas que tiene Erdogan con Trump, generó un combo muy complicado que fue arrastrando a muchos países y a Europa también arrastró. ¿Por qué arrastra a Europa? Porque muchos de los que le prestan a Turquía son bancos europeos, fundamentalmente italianos y españoles. Y entonces eso está afectando a las bolsas europeas y está afectando al euro. Y así empieza todo un dominó que nos termina arrastrando a nosotros. Y de rebote, por todo ese efecto contagio, también afecta a Argentina, que tiene problemas muy parecidos a los de Turquía. Claro, ahí está el ejemplo de Argentina, ¿no? Que sin llegar a lo de Turquía es otro de los países que resulta más afectado ante una situación de este tipo, porque son realmente los países que están más expuestos al financiamiento externo y al cambio de las condiciones. El tema es que los nombrabas: Turquía, Argentina, Brasil, son socios importantes para la economía uruguaya y evidentemente el dólar también se ajusta en nuestro mercado. ¿Qué podemos esperar que pase de aquí en adelante? ¿Hasta dónde puede llegar este impulso que ha tomado el dólar, que venía después de la suba de mayo-junio en una tendencia más bien bajista? De vuelta, el dólar acá en Uruguay lo tenemos que analizar fundamentos de largo plazo, y ese es un problema fundamental. Y Uruguay, como gran tendencia, estamos caros y tenemos que abaratarnos en dólares. Ajá. Es algo que venimos diciendo los economistas hace mucho tiempo. El tema es que por distintas razones no se fue dando eso. Después tenemos el ruido puntual de ahora. Este ruido de ahora, y depende cómo nos pegue, y puede llegar a pegar. Un factor muy importante que pasó, sobre todo en los 2 años anteriores, digamos hasta mayo, que ahí es donde empieza el cambio, la evolución del dólar, es que estadísticamente Uruguay recibía capitales, ¿verdad? Porque era atractivo colocar dinero en pesos, por las letras de interés. Y básicamente fueron las AFAP que fueron haciendo su cambio de portafolio. Ese factor ya se agotó. Ya las AFAP no tienen forma de deshacerse de dólares porque ya no tienen dólares. Entonces la presión bajista del dólar, que duró durante casi 2 años en Uruguay, se acabó. Entonces
Entonces, entrando a los fundamentos propios de la economía uruguaya, todo hace que a partir de ahora el dólar tendría que ir acompasando a los restantes precios. Horacio... Si le agregamos a eso... Ahora sí, perdón. Sí, no, una consulta. Entonces eso significa que la comprita que pienso hacer en cuotas en dólares, mejor no la hago que sea en pesos. No, a ver. Con lo que te voy a agregar ahora, seguro. Pero esperá que termine el razonamiento. Entonces, ese tendría que ser la tendencia de largo plazo. El dólar no debería caer más. El punto es que tenemos ruido ahora. Y ruido por Argentina, y ruido por Turquía, etcétera. Eso seguramente nos afecte a las exportaciones. Entonces, si tenemos que la economía no va a recibir más dólares por efecto especulación y seguramente por el campo real tengamos dificultades por el sector exportador, tanto por turismo, por bienes, porque Turquía, gran comprador sobre todo de ganado en pie y otros bienes, haya problemas de oferta de dólares. Entonces, si lo vemos de esa manera, el dólar tiene que tender a subir, ¿verdad? Entonces, si vemos todo eso, ahora, que suba mucho más rápido por un ruido puntual, otras cosas, eso es difícil. La tendencia es que el dólar debería empezar a subir. Entonces, volviendo a la pregunta, si tenía que hacer una compra y en pesos, pero el tema es si la compro, si la tengo que comprar en cuotas, qué tasa de interés y los financiamientos, como todas las cosas. Pero claro, volviendo al resumen, la tendencia es que el dólar debería ir acompasando. Puede haber muchas volatilidades y ahora estamos en medio de un ruido que lo ha hecho exacerbarse y subir mucho. Pero se puede tranquilizar en un par de semanas y volver a una calma chicha, pero la tendencia es que el dólar tiene que no a retrasarse más. Es más, debería empezar a ganar terreno frente a los otros precios por un tiempo. Muy bien. Allí el economista Horacio Afico que nos recibía. Muchísimas gracias, Horacio. No, por favor, el agradecido soy yo. Chao, chao. Gracias. Habrá que seguirlo de cerca. Yo prefiero la calma chicha, ¿qué querés que te diga? Con el dólar, a mí estas emociones fuertes me hacen mal. Y un buen consejo es no tomarse esas cosas para especular o querer sacar ventajas, sino más bien cuidar lo suyo. Si tiene ahorros, dividirlos en dos monedas, en pesos y en dólares, y no tratar de hacer la ganancia. Con el cambio, ¿no? Exactamente, con el tipo de cambio, sino más bien cuidar el equilibrio en lo propio y no quedar expuesto a una deuda en una moneda que uno no tiene, por ejemplo. Lo cierto es que los exportadores más